Pero hay otros suplementos que hay evidencia de que son positivos. Yo creo que los dos grandes evidencias son la creatina y la cafeína. Coméntanos un poquito tu opinión sobre los dos. Sí, es eso, los suplementos que digamos que más evidencia tienen, tanto por número, ¿no? De estudios que se han realizado y se han probado en diferentes contextos, como luego visto de que tienen o que tienen el potencial de generar efectos positivos, pues son sobre todo la cafeína y la creatina, que además en nuestro contexto específico, pues tiene importante relevancia por en lo que consisten, ¿no? Las pruebas. Al final son intensidad elevada, repeticiones máximas y demás. Y aquí es justo uno de los contextos donde se ha visto que tanto la cafeína como la creatina pues podrían ser beneficiosos. En el caso de la creatina, sobre todo porque en aquellas actividades explosivas, como puede ser, pues, por ejemplo, hacer press de banca, ¿no? Ese chispazo, cuando nosotros hablamos de los recursos energéticos de los que el cuerpo tira para hacer, ¿no? Esta intensidad, lo que vemos es que el principal sustrato que utiliza es lo que se llama el ATP, ¿no? Y seguido va la fosfocreatina, ¿no? Luego ya como que irían en un continuum energético, irían como subiendo otros elementos, como es el tema de los carbohidratos, ¿no? Por cierta vía energética. Entonces, lo que nosotros hacemos al suplementarnos con creatina es incrementar los depósitos de fosfocreatina que tenemos a nivel muscular. Esto lo que implica es que, poniendo un ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, esas series que podemos hacer de banca a 10 repeticiones, ¿no? Pues en el efecto que buscaríamos con la suplementación con creatina es que en lugar de hacer una determinada carga 10, 9, 8, 7 repeticiones porque vayamos perdiendo rendimiento en las sucesivas repeticiones, en las sucesivas series, la idea sería que la ingesta de creatina, al incrementar estos depósitos de fosfocreatina muscular, lo que permite es que entre series exista una mayor resíntesis de este ATP que se ha gastado, es decir, que exista una recuperación mayor y que podamos encadenar pues 10, 9, 9, 8, ¿no? Sí. Con esa misma carga, y que sea esto lo que a largo plazo nos lleve a unas mayores ganancias de masa muscular o de fuerza. Y con el tema de la creatina, de la cafeína, actuaría por otra vía, que sería por un tema más del sistema nervioso, bloqueando, es como se llama un antagonista de los receptores de adenosina del cerebro, ¿no? Que a mí me gusta representarlo como el juego este de la silla, ¿no? El que ponían la musiquita, ¿no? Y había más personas que sillas, ¿no? Entonces, cuando se apagaba la música, había que sentarse y alguien se quedaba sin su silla, ¿no? Pues lo que hace un poco la cafeína es que se adhiere a estos receptores de adenosina, y lo que hace es que la adenosina no se pueda fijar, ¿no? Digamos como que corta una cascada de reacciones que se producen, y esto pues está visto que podría reducir aquella, digamos como el RPE, la escala de esfuerzo percibido que tenemos, es decir, que para una misma actividad la intensidad que nosotros percibamos sea menor, por lo tanto podemos llegar a intensidades mayores, que también la fatiga, que también podría ser importante, ya no en un contexto de entrenamiento, sino en un contexto, por ejemplo, de reducción de fatiga, de incremento de alerta, que podría ser interesante en temas de estudio, ¿no? Uh-huh. Pues también podría ser un suplemento, obviamente en distintas dosis, ¿no? Me gusta escalarlo de que cuando hablamos de, por ejemplo, reducir aquel efecto asociado a un mal descanso, ¿no? Puntual, porque si es un mal Sí, descanso crónico, no hay cafeína que arregle un mal descanso, ¿no? Lo que hay que hacer es claro. arreglar el mal descanso. Pero pues aquellas noches, por ejemplo, en personas que, no es nuestro caso, pero que viajan, que tienen jet lag, ¿no? Y hay un efecto asociado a este cansancio por el cambio horario, todas estas, digamos, como aletargamiento que se produce, se podría mejorar con una dosis menor de cafeína, que estaríamos hablando entre 1 y 3 miligramos por kilogramo de peso Uh-huh. corporal. Luego nos vamos al siguiente espectro, que sería entre 3 y 6, que es donde hemos visto que estaría aquella mejora del rendimiento de forma aguda, ¿no? Pues estaríamos hablando para una persona de cerca de 70 kilos, pues de 200 miligramos, 200 y poco, ¿no? Serían un poco Uh-huh. las dosis que suelen manejarse. Entonces, si ya no fuéramos de aquí, el resto de cosas ya son como a valorar,
¿no? Estos dos suplementos son los que sí que podemos ir con ellos, ¿no? De hecho, la gente tiene como ya familiarizado el tema de la cafeína, porque la mayoría son consumidores de de café. café, entonces les puedes decir, oye, mira, este efecto de ¿no? Como más chispa y alerta que tienes, pues es un poco lo que tratamos de mimetizar con la cafeína, pero a una dosis exacta. Y con la creatina no es algo foráneo, ¿no? O sea, no es algo que nuestro cuerpo no sepa ni lo que es. De hecho, nuestro cuerpo tiene la capacidad de crear, de generar creatina, porque es un elemento indispensable. Lo que pasa es que lo hace a través de otros aminoácidos que tiene en el cuerpo. Y nosotros en la carne y en el pescado, sobre todo, pues, por ejemplo, elementos como arenque, pollo, no sé cuánto, tiene una cantidad de creatina que nosotros estamos comiendo, ¿no? Y que va a nuestros depósitos. Lo que pasa es que las dosis necesarias para incrementar esos depósitos a nivel muscular, para que se produzca esa mejora en el rendimiento, se conseguirían con cerca de entre 4 y 5 gramos al día. ¿Qué pasa? Que para llegar a estos 4 o 5 gramos al día de creatina deberíamos de comer cerca de 1 kilo de carne de cerdo al día, ¿no? Y esto es impensable. Entonces, ¿qué hacemos? Que recurrimos a ese suplemento que en un simple cacito nos aporta lo que habría en 5 kilos, o sea, en 1 kilo Ujú. de carne. Vale, genial. Una de las grandes preguntas que me hace sobre la creatina, aparte de la dosis, de si hay que hacer descansos, etcétera, es que voy a coger peso, es que me voy a poner como un armario ropero y yo tengo que correr un mil o tengo que correr una cruz vez. ¿Tu opinión Sí. sobre las ganancias y el agua que arrastra la creatina? Es un tema recurrente. Al final, la creatina se almacena a nivel muscular y lo mismo que ocurre con el glucógeno muscular, pues requiere de cierto agua, ¿no? Para ser almacenada, hidratada, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que esto podría conllevar a un incremento del peso corporal, ¿no? Sobre todo de agua intramuscular, es decir, que no es agua que exista entre el músculo y la piel, sino que sería como dentro, sería un músculo más hidratado. Em, Esto nos lleva directamente a una pérdida del rendimiento en aquellas pruebas donde el peso es un componente, ¿no? importante. Esta pregunta no se la hace solo el opositor, sino que se la hace el corredor y se la hace el Claro, ciclista, ¿no? claro. Que son dos culturas con el miedo al peso Sí. bastante Más que el arraigado, ¿no? opositor todavía, sí. Claro, ¿qué ocurre? Que lo que deberíamos pensar, tanto no solo para la hora de hacer suplementación, sino a la hora de plantearnos si debemos subir de peso, bajar, ¿no? Hacer una fase de ganancia de masa muscular, de bajada de grasa, es dejar de pensar en el peso como un valor que va a dictar el rendimiento y pasar a verlo como un ratio. Es decir, al final a mí lo que me importa es el ratio fuerza o potencia, ¿no? Versus peso corporal. Ujú. ¿Por qué? Porque si sea lo que sea la práctica o un suplemento, me hace que, esto por ejemplo el ciclista se mide muy bien porque se mide en vatios, ¿no? Es decir, cuántos vatios mueves en la bici. Porque si tú mueves más vatios de lo que peso has cogido, da igual. Es decir, ese suplemento te va a hacer ir más rápido. El corredor te va a hacer que cada zancada sea más fuerte, ¿no? Te va a hacer que tú recuperes mejor entre series y que ganes en fuerza, ¿no? En fuerza de tracción. Por lo tanto, aunque pesen más, vas a hacer más dominada, ¿no? Y lo mismo ocurre con la carrera. Entonces, eh, es un tema bastante difícil, ¿no? Y que la persona suele tener mucho miedo con el tema del peso corporal y por suerte, cuando lo cogemos las cosas con tiempo, pues le puedes proponer el hecho de simplemente vamos a probar, ¿vale? Y vamos a probar y al igual que se almacena agua, luego se va, ¿no? Cuando dejas de tomarla. En el caso de que veamos que estás perdiendo rendimiento, la quitamos, ¿no? Y no suele ser el caso de que No se suele tenga que ser. quitar la creatina porque la persona mejora en rendimiento, ve que sus series de 400, pues ahora las mete todas a tiempo cuando antes no, ¿no? Se nota súper fresca. Entonces, pues eso, a veces la práctica, ¿no? real, el verlo tú y comprobarlo en tus carnes, como se dice, pues suele ser el mejor razonamiento que podemos darle a una persona.